Bueno, soy Pablo Cojaya, diseñador de tipografía, diseñador gráfico, profesor en la Universidad de Buenos Aires, en el grado y posgrado, y compañero de Marcela Romero. Es una, como muchas cosas, es una profesión nueva que se está desarrollando, que está encontrando un formato, y de repente no hay un único formato. Entonces, creo que cada uno va buscando, de acuerdo a su experiencia, a las cosas que sabe hacer, a las cosas que por ahí fueron apreciadas en su trayectoria, empieza a armar un camino, a bocetar un camino, y empieza a la vez a ver con quiénes interactúa en ese camino. La respuesta corta es sí se puede vivir. Lo que ocurre es que no es que te van a venir a buscar y van a decir, necesito un tipógrafo, vení vos, sino que uno tiene que ir aproximándose a las zonas donde esas demandas están. Y eso se da de maneras muy distintas y exige de cada uno, posicionamientos bien diferentes. Es decir, vos tenés que mostrar ciertas cosas en las que por ahí estás seguro que podés hacerlas, otras que por ahí crees que podés hacerlas, y en otras situaciones animarte a hacer cosas que ni vos pensaste que te podías llegar a ver haciéndolas. En ese sentido creo que el caso de todas las personas que hemos contactado con el proyecto de Google Fonts, no es que vivamos de la tipografía, pero sí podemos encontrar una manera muy concreta de vender la tipografía de un modo que hasta 2011 no imaginábamos. Entonces, a partir de esas primeras experiencias, uno descubre que hay demandas y que hay retribuciones a partir de algunos proyectos que son muy específicos y que hay que saber desarrollar y hay que saber a quién vendérselo. No son los únicos, Google no es el único cliente, digamos, hay otros clientes, y por eso mismo uno no puede formatearse solamente pensando en Google, porque por ahí no te van a llamar todas las veces que vos necesitas, pero de repente en el momento en el que ellos te necesitan, vos tenés que estar disponible y de repente tenés que tener un proyecto atractivo. Entonces es como que te tenés que ir enterando de por dónde andan sus necesidades, cuáles son sus curiosidades, cuáles son sus búsquedas, y entonces empezar a desarrollar algunas cosas que van por ese lado. Esa es la manera que nosotros encontramos de vivir de la tipografía, y lo cierto es que hasta ahora nos da resultado. Bueno, el caso de San Cristóbal, que es la empresa, es un caso en el que nosotros no tenemos un contacto directo con San Cristóbal, sino con su agencia de publicidad, que se llama Borgonovo, que es una agencia muy importante de Rosario, con la que tenemos un vínculo bastante fuerte. Hemos trabajado en otras ocasiones, no proveyendo tipografía, sino como diseñador gráfico o como consultores en algunos proyectos puntuales. Y en un momento, después de que nosotros habíamos tenido una reunión y les mostramos cuáles eran las últimas tipografías que estábamos haciendo, recomiendo que las personas visiten sus potenciales clientes y tengan preparado una breve exposición de las cosas que hacen, porque su potencial cliente, en este caso la agencia de publicidad, no sabe de entrada a qué se dedica uno. Entonces cada tanto hay que hacer algunas presentaciones para que ellos se actualicen y descubran o se enteren o profundicen el conocimiento, en este caso de un trabajo muy específico que es la producción de tipografía. Entonces, después de una reunión en la que nosotros mostramos eso, a la semana llega un mail de la agencia y nos dice: mira, estamos en un proyecto y nos gustaría saber si ustedes pueden sumarse a este proyecto. Sí, nos interesa.
Cuando vamos a la reunión nos cuentan que estaban haciendo la nueva identidad de la empresa aseguradora San Cristóbal, que es una de las aseguradoras más grandes del país, y que ellos habían detectado en el desarrollo de ese proyecto un requerimiento tipográfico muy puntual, muy específico, y que el equipo que ellos tienen en la agencia no podía resolver esas necesidades puntuales. Entonces, bueno, empezamos a informarnos del proyecto, por dónde iba, cuáles eran las líneas, los conceptos. Y, bueno, por un lado, San Cristóbal el nombre está basado en una figura religiosa que es el gigante Cristóbal, ¿no? Con un niño, que es el niño Dios, que lo lleva en el hombro. El gigante cruza al niño a través de un río. Entonces es como una cuestión epopéyica, digamos, épica, que permite que el niño viva. Entonces esa figura, que es como de cuidado, de seguridad, es lo que le da el nombre al proyecto, digamos, a la aseguradora. Bueno, entonces eso está, digamos, representado con una figura que es un triángulo que tiene el santo y el niño. Y por otro lado, la marca, digamos, tenía una representación tipográfica bastante antigua, digamos, en términos de lo que son las líneas contemporáneas, estaba todo compuesto en mayúsculas, y la agencia ya tenía un rumbo de componerlo en mayúscula minúscula, tenía una intención estética determinada, tenía de algún modo ciertos parámetros que tenía que tener el nuevo logotipo. Entonces nosotros nos sumamos al proyecto. Por un lado, partimos con el logotipo que había diseñado la agencia, sugerimos algunos ajustes de espaciado, de apoyo, de alturas, de proporciones, y empezamos como a meternos un poco más y surge la posibilidad de hacer una tipografía a partir de esa nueva marca. Y entonces, bueno, ellos estuvieron de acuerdo, lo conversaron con el cliente se interesó, y entonces se incorpora el diseño de una tipografía como un elemento más de la nueva identidad de San Cristóbal. Entonces esa tipografía es la tipografía que ellos empezaron a usar en la señalización, en la comunicación publicitaria y de algún modo parte del logotipo. Si vos escribís en la tipografía SC Sans, que es la tipografía corporativa de San Cristóbal, la palabra San Cristóbal no se escribe exactamente igual que el logotipo, porque parte de los criterios que nosotros quisimos cuidar respecto a cómo se arma un logotipo es que el logotipo sea algo un poco más, digamos, delicado que el simple escribir en una tipografía determinada una marca. Pero de todos modos hay una relación de estructura, de peso, de estilo, en el cual claramente esa tipografía es la tipografía del logo. Y bueno, después la otra parte fue qué variables necesitaban. Eso tiene que ver un poco con la cuestión estilística de la comunicación publicitaria. Querían una variable que sea muy liviana. Y cuando nos comunicábamos con la agencia, ellos decían, queremos una light. Entonces cuando nosotros hicimos una light, decimos más liviana. Bueno, entonces eso no es una light, eso es otro peso. Bueno, esas son cuestiones típicas de la comunicación que uno tiene que tener con el cliente para tratar de entender concretamente cuál es el desarrollo para no perder tiempo, para que el trabajo no se vuelva demasiado caro. Descubrimos que ciertas variables no las necesitaban, pero por otra parte esa familia podría ser incluso en este momento una familia que tuviera más variables en función de nuevas exigencias que le hayan salido en la comunicación que en ese momento no fueron planteadas. Pero bueno, fue un caso de lo que llamamos tipografía custom o tipografía a medida. El cliente, ya te digo, nosotros no teníamos un trato directo con el cliente, pero sí tuvimos un par de reuniones con la agencia para testeo de cómo funcionaba, si había que hacer algún tipo de ajustes. No hubo que hacer ajustes y vimos la tipografía aplicada y nos pareció que estaba bien aplicada, que digamos, servía para lo que había sido requerida. De todos modos, con el tiempo,
quizás porque de algún modo la comunicación publicitaria necesita renovarse y no mantenerse siempre igual, ahora el cliente está usando otras tipografías y yo me quedo con la duda de si no se podría haber hecho variables de esa tipografía o nuevas tipografías para el cliente. Pero de todos modos, bueno, eso sería volver a vender el servicio al cliente, que en este caso es la agencia de publicidad, aunque creo que para lo que fue pedido en ese momento, con ese brief, sí funcionó perfectamente. Lo primero que se puede decir de esto es que, más allá de Google, la tipografía es una disciplina donde lo tecnológico atraviesa totalmente la forma y el uso y el saber hacer lo que uno considera tipografía. Es decir, no es lo mismo la tipografía cuando las linotipos eran la revolución tecnológica que la tipografía de las Linotronic en la época en la que aparece la fotocomposición, que la tipografía que Steve Jobs le dio como valor distintivo a al desarrollo de Apple, que las que se usan hoy. Digamos, hoy el hecho de que Google sea un gigante de la informática está de algún modo diciendo que el cambio no está tanto en el hard, sino que el cambio está en Internet. Digamos, lo que se mueve en este momento está en la nube. Eso requiere hardware, requiere software, requiere tipografía, requiere imágenes, pero ya no es del mismo modo que cuando estaba Steve Jobs haciendo Apple. Entonces, estar en contacto con Google de algún modo te sitúa en ese lugar. Te hace pensar que la tipografía empieza a ser requerida con usos que por ahí no imaginabas. Entonces, tu saber tipográfico se ve confrontado con desafíos que no están en los libros. Digamos, de algún modo eso es como estar en la cresta de la ola. Digamos, por un lado está bueno, pero por el otro lado es que no sabes para dónde va. Digamos, es una ola que vos no sabes para dónde va. Vos estás ahí y no sabes en qué momento estás arriba o en qué momento te vas abajo y si vas a tragar arena, ¿no? Como nuevo, que ya no es tan nuevo, por un lado está lo que son las web fonts. Digamos, web fonts para nosotros ya no son cosas nuevas, pero para el usuario sí son nuevas, porque no todos los usuarios migraron sus sitios a las web fonts o migraron su identidad de lo que es la identidad física arquitectónica a lo que es su versión virtual. Entonces ahí hay todo un camino para recorrer que es llenar de identidad con la posibilidad de las web fonts. Entonces ahí hay un enorme campo de trabajo que tiene que ver con el manejo de CSS, estilos, WordPress, CMS, un montón de cuestiones que tienen que ver con la programación y cómo la tipografía se adapta a eso. Entonces, por eso hay nuevos formatos de tipografía. Existe, digamos, el formato TrueType, existe el formato OpenType, que de algún modo uno lo reconoce como algo que se puede imprimir o se puede plotear, pero también hay otros formatos que por ahí se ven mejor en una pantalla y que son distintos y tienen un tratamiento y un cuidado que es diferente de el formato que permite imprimir la tipografía. Eso que parece nuevo y que por ahí no está en los programas de enseñanza, en las escuelas, en las universidades, para Google ya fue, digamos, eso ya es un nuevo estándar. Entonces eso deja de ser algo nuevo y lo nuevo hoy es fuentes variables, de repente. Que es algo que cuando nosotros empezamos a dar clases en la universidad conocíamos como Multiple Master, de algún modo es la misma tecnología, que es pensar tipografías que en lugar de ser una sola fuente son
extremos que permiten interpolar instancias y generar fuentes intermedias. Como extremos podemos tener un extremo muy fino y un extremo muy grueso de trazo, pero también podemos tener un extremo de una letra con una estructura angosta y un otro extremo con una tipografía ancha, y crear instancias intermedias que tendrán una normal, pero entre la normal y la muy condensada habrá situaciones de condensación que tienden hacia lo extremo, pero otras que se acercan a lo normal, y lo mismo hacia la expansión. Esa tecnología es la tecnología que se está desarrollando, explorando en este momento. Hay varios ejes de variación. Hay otro que es el de altura de X, hay otro que es el de contraste, digamos un extremo de contraste como podría ser el de una Bodoni y un contraste menor como podría ser el de una tipografía de trazo uniforme como puede ser Futura. ¿Y qué ventajas tiene esa tipografía frente al usuario normal y al usuario diseñador? Ahí yo lo que diría es que esa pregunta es una pregunta donde el emisor de la pregunta, que en este caso sos vos, de algún modo no está prefigurando posibles demandas que tengan usuarios del futuro. Es decir, teniendo la tecnología, también la empresa, en este caso Google, podría ser otra, se encarga de crearle una demanda al usuario. Entonces, tu demanda no es la demanda del usuario para el que estamos empezando a trabajar. Porque también se crean nuevas formas de trabajo, se crean nuevas disciplinas. Hace poco tiempo no existía UX, UI, digamos. Entonces, esas nuevas maneras de organizar, por ejemplo, la comunicación de las empresas, hace 5 años no existía, hace muy poco tiempo, y en la Argentina hace poco que se está usando. Entonces, de algún modo, es difícil de entender cuál va a ser la demanda de cosas que todavía no fueron presentadas públicamente. Incluso, uno de los, hablando también en UX y UI, uno de los problemas que tiene esta nueva tecnología de tipografía es cómo se muestra, cómo se hace entendible para el potencial usuario. Y eso genera otra demanda que es animadores o ilustradores, personas que puedan sumarse a un equipo de desarrollo tipográfico para mostrar que esta tipografía puede ser así o puede ser así. Por un lado está el que hace la tipografía y por el otro lado está el que muestra la tipografía, para que el usuario final pueda entender para qué sirve. Entiendo muy bien la pregunta y es algo que antes de conocer OD yo no entendía muy bien la importancia de estos espacios. En este momento la FADU, la carrera de diseño gráfico, está reformando su plan de estudios, y que es el mismo hace 30 años, y en 30 años, teniendo el mismo plan de estudios, uno no puede imaginar cómo puede ser el mismo plan si en 30 años la tecnología cambió tanto. La forma de trabajo cambió tanto, la profesión cambió tanto. Un fundador de la carrera de diseño gráfico imagina materias, imagina un profesional que a los 5 años ya es otra cosa. Entonces, yo lo que creo es que estos espacios son hiper necesarios. Son espacios que quizás habría que hacer una investigación si en el pasado, en la historia, no existieron también talleres, espacios físicos que quedaban al lado de las universidades, donde se enseñaba algo como un dogma y en el taller uno empezaba a aprender cómo ese dogma cambiaba. Entonces siento que son muy necesarios, siento que quizás todavía están poco aprovechados. Quizás también hay una especie de estigma
en la cuestión de lo comercial, que es algo que en general en la universidad pública no se ve, la cuestión de cómo vivir de lo que uno aprende. Lo comercial atraviesa estas cuestiones y me parece que está bueno que suceda, está bueno que uno se enfrente a esas situaciones, y me parece que aunque puede haber momentos en los que en algún punto uno no está de acuerdo, son muchos más las situaciones de provecho. Yo en particular, como persona que ha dado cursos acá, disfruté mucho del espacio. Siento que es un espacio multiforme, que se adapta un montón, que es algo que, digamos, es increíble cómo este espacio puede servir para tipos latinos, puede servir para dar un curso de tipografía, puede servir para dar un curso de maquetas, para dar un curso de CSS, para dar un curso de serigrafía. Bueno, eso es algo que en la facultad no encontramos a veces porque no hay espacio físico donde darlo, o si hay un espacio físico, enseguida eso se transforma en algo que, digamos, una disciplina se apropia de ese espacio. Y esa dinámica que tiene como muy conservadora la universidad, no solo la universidad pública, todas las universidades, que son como muy territoriales, muy como unidades básicas, como muy un razonamiento muy duro, tiene como contrapartida este tipo de espacios que son polivalentes, que son adaptables, que pueden tener una temática un año y otro año tienen otra temática, que se adaptan como a los vaivenes de la economía del país. O sea, en concreto me parece que es algo muy útil y muy necesario.